Esta noche comenzamos con el sombrío, peligroso y nada glamuroso mundo de los asesinos medievales. Esas figuras en la sombra que se arrastraban por los pasillos de castillos y callejones oscuros para cambiar la historia con una hoja y un susurro. Aunque Hollywood los hace parecer geniales, la verdad es que ser un asesino medieval era una auténtica basura. Así que antes de poneros cómodos, si realmente te gusta este contenido, suscríbete para apoyar al canal. Ahora, atenúen las luces y sumerjámonos juntos en el viaje de esta noche. Seamos claros, nadie en tiempos medievales se despertaba y decía, ¿sabéis qué? Me gustaría quitarle la vida a un noble por la garganta por 12 monedas de plata y el honor de esconderme en un barril durante 3 días. Convertirse en asesino no era una trayectoria profesional. Era más bien la última parada en el tren de la vida salió horriblemente mal. La mayoría de los asesinos medievales no eran misteriosos solitarios entrenados en templos de montaña. Eran campesinos desesperados, soldados deshonrados, exladrones con buena puntería o personas tan fuera del radar de la sociedad que podían quitarle la vida a un hombre y seguir sin aparecer en el censo. Si estabas bien posicionado, no te convertías en asesino. Contratabas a uno. Si tenías título, tierra o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la dirección. Pero si acababas de escapar de la prisión del señor feudal, tenías reputación de resolver problemas y podías colarte en una taberna sin ser visto, enhorabuena. Alguien en algún lugar estaba a punto de deslizar una bolsa de monedas por la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era divertido. No te pedían eliminar a Bob, el tranquilo granjero de nabos. Solía ser un varón corrupto, un obispo con demasiado oro, o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. El pago era tentador, el trabajo horroroso. Pero para cuando alguien lo consideraba, no tenía nada que perder, ni familia, ni futuro, y definitivamente ningún plan dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de beneficios laborales. Sin pensión, sin gloria, sin tardes libres. No podías exactamente colgar un cartel que dijera eliminaciones discretas con cita previa. Solo tenías que mantenerte callado, moverte rápido y nunca jamás contarle a nadie a qué te dedicabas. Especialmente no en voz alta mientras bebías cerveza en la posada. Ah, sí, soy vendedor ambulante de alfombras. Las manchas son tinte. Así que sí, nadie soñaba con ser asesino medieval. Acababan ahí porque el mundo los masticó y los escupió vistiendo una capucha y sosteniendo una daga oxidada. No eras el héroe, ni siquiera eras el villano. Eras la nota al pie que ponía nerviosa a la gente y probablemente no vivías para disfrutar las monedas. Rompamos el primer mito de golpe. Los asesinos medievales no se entrenaban bajo la luz de la vela en algún monasterio oculto con sabios mentores y música inspiradora de flauta de fondo. No había montaje, ni maestro, ni charla motivadora. Si aprendías algo, era por no morir las primeras veces que lo intentabas. La mayoría de los asesinos no eran profesionales entrenados. Eran aficionados desesperados con un sentido decente de la orientación y la habilidad de trepar en silencio sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial. Eso significaba que sabías cómo sostener correctamente un cuchillo. Si no, bueno, clavarle a alguien un cuchillo es bastante intuitivo. Pero escapar después con ambos riñones intactos, eso requiere habilidad o suerte. Normalmente solo suerte. No había manuales, ni reuniones de orientación del gremio, ni charlas de seguridad. No te enseñaban cómo detectar un doble de cuerpo o dónde los nobles guardan las salidas de sus dormitorios. Lo descubrías mientras colgabas de un alféizar preguntándote si acabas de colarte en los cuartos de los sirvientes otra vez. El veneno era ensayo y error, con un fuerte énfasis en el error. A veces funcionaba, a veces tu objetivo solo se mareaba un poco y se volvía más sospechoso de su sopa. A veces bebías la copa equivocada. No había una línea directa medieval de control de envenenamientos, solo esperanza, conjeturas herbales y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a suerte de lotería de encontrar una moneda de oro en el zapato de un hombre de suerte, tenías una buena daga, no ornamentada, no curva como el diente de un dragón, solo afilada, con suerte sin óxido, e idealmente una que no oliera al último tipo con el que utilizaste la daga. Veneno. Existía, claro, pero no era tan glamuroso como un goteo lento en una copa de vino. Muchos venenos medievales eran impredecibles, hechos de plantas, minerales o tripas de sapo.
Algunos funcionaban instantáneamente, otros tardaban horas. A veces hacían que tu víctima vomitara por 2 días y luego se recuperara, más enojado y ahora muy sospechoso del estofado. Cuerdas. Ocasionalmente útiles. Podías estrangular, trepar o atar algo con una cuerda, pero más te valía saber cómo usarla rápido porque nada mata el ambiente como intentar forcejear con alguien mientras murmuras: espera, ¿cuál nudo va abajo? Otra vez. Arcos. Efectivos, sí. Si tenías uno, sabías cómo disparar y no estabas intentando contrabandear uno a través de un palacio disfrazado de arreglador de flores. La mayoría de los asesinatos eran de cerca y personal. No tiempo para puntería elegante. Solo rápido, silencioso y ojalá no tan desordenado como para resbalar. Y no tenías repuestos. Si tu hoja se doblaba, se rompía o caía en un pozo, hora de improvisar. Teja de slab del techo, más bien. Clavo rastroso, vale la pena intentarlo. Hebilla de zapato con intención, tiempos desesperados. Llevabas tus herramientas escondidas en dobladillos, botas o dentro de pan ahuecado si era necesario. Y las mantenías cerca, no por seguridad, sino porque en este tipo de trabajo, tu arma era tu mejor amigo, tu jefe y tu único plan de jubilación. No había mejoras ni ajustes del equipo entre misiones, no pulías tu kit. Rezabas para que no te traicionara a mitad del golpe, porque al final no era el arma la que mataba, eras tú, solo, mal equipado y esperado para realizar milagros con una cuchara y una oración. Los asesinos no eran contratados para eliminar borrachos al azar en callejones traseros. Nadie te pagaba por quitarle la vida a Jeff, el somnoliento fabricante de velas. Tus objetivos eran importantes. Nobles, obispos, oficiales militares, a veces incluso realeza. Y esa gente era muy difícil de quitarle la vida. Primero estaban los guardias. No uno o dos, docenas, armados, acorazados y bien alimentados. Algunos custodiaban el frente, algunos la parte trasera, algunos solo estaban ahí parados luciendo intimidantes, desafiándote a parpadear mal. Pasabas días memorizando patrones de patrulla, crujidos de puertas y exactamente cuántas escaleras tomaba antes de que el caballero con asma necesitara un respiro. Segundo estaban los muros. Los castillos no tenían porches frontales, tenían rastrillos, saeteras y fosos llenos de cosas que muerden. Si no caías al agua, todavía tenías que preocuparte por las aspilleras y el aceite hirviendo. Sí, aceite hirviendo. Tu descripción del trabajo incluía: puede ser flameado, por asomarse. Tercero estaban los sirvientes y el personal, los cocineros, escribas y mozos de cuadra. Una mirada equivocada de tu parte y estarían susurrando al capitán de la guardia más rápido de lo que podrías decir: solo soy el herbolario. Los asesinos no solo luchaban contra espadas, luchaban contra el chismorreo. Y el chismorreo medieval viaja a la velocidad de la luz, si significa que alguien puede mantener su cabeza. Y finalmente, tu objetivo real: paranoico. Con razón, esta gente estaba rodeada de traidores, parientes con clamos sobre sus títulos y 3 docenas de personas fingiendo que les caían bien. No comían sin un catador, no dormían sin 3 cerraduras en la puerta. Algunos incluso dormían en camas señuelo o rotaban habitaciones como una versión mortal de las sillas musicales. Y no te emociones si escuchas que van a asistir a un banquete. Sí, estarán borrachos, pero tú también. Y todavía tendrás que pasar a los guardias reales, 3 perros, un bufón muy alerta y 50 testigos sosteniendo jarras. Incluso acercarte a tu objetivo podía llevar semanas. Posar como sirviente, sobornar a una camarera, esconderse en barriles. Y cuando finalmente llegaba el momento, tenías una oportunidad. Un preciso, perfecto, no chirriante, no sangriento, fantasma desaparecen en la noche momento. O te convertías en el próximo elemento disuasorio público balanceándose de la puerta del castillo con un cartel que decía: buen intento. Seamos honestos, cuando imaginas a un asesino medieval, probablemente imaginas túnicas negras elegantes, brazaletes de cuero, tal vez una misteriosa capucha ondeando a la luz de la luna. En realidad, parecías un pastor de cabras enfermo con algo que ocultar. Los disfraces en la Edad Media no eran exactamente alta costura. No tenías capas a medida ni armaduras retractables. Tenías lo que pudieras rebuscar.
harapos de campesino, una túnica de monje 2 tallas demasiado grande, o los restos de un uniforme de guardia que definitivamente aún olía a su dueño anterior. El objetivo era mezclarse, pero mezclarse significaba lucir como todos los demás, que no se habían bañado en 2 semanas, cojeaba por viejas heridas y tenían un tic nervioso por desnutrición. No parecía sospechoso por tu capa, parecía sospechoso porque seguías ajustando el cinturón para ocultar una daga envuelta en tela de queso. Y olvídate de las máscaras. No había opciones al estilo de Guy Fawkes. La mayoría de las coberturas faciales solo te hacían parecer un leproso, lo cual era genial para evitar conversaciones, pero terrible para entrar a fiestas. Si alguien preguntaba quién eras, tenías que pensar rápido. Soy el hermano Tobías, me ocupo de la oración silenciosa y el mantenimiento de tejados. Incluso suponiendo que pasaras a los guardias, las casas nobles no estaban llenas de idiotas. Los sirvientes notaban caras desconocidas, especialmente las que se tropezaban con orinales y no podían nombrar al gato del cocinero. Siempre estabas a un "nunca te he visto antes" de ser golpeado con un candelabro. Y aunque el disfraz funcionara, ¡felicidades! Ahora tenías que mantener el personaje durante horas, mientras fingías no notar a toda la gente accesible para desvivir que pasaba. Además, pelucas no existían. Si necesitabas parecer mayor o más joven, estabas atascado untando tierra en la cara, entrecerrando los ojos y esperando que nadie se acercara lo suficiente para notar que tu barba estaba pegada con miel. La verdad es que tu disfraz no te protegía. Te daba quizás 5 minutos de confusión. Después de eso, tenías que haberte ido, ser invisible o muy convincente. Y si alguien veía a través de él, bueno, digamos simplemente que nadie quiere ser el asesino atrapado en la lavandería del obispo vistiendo un hábito de monja y agarrando una espada, especialmente no en un día de fiesta. En tiempos medievales, si eras asesino, no tenías un equipo, no tenías un compañero con ballesta, un alquimista inteligente en una guarida secreta, o un intermediario que te diera pergaminos codificados y cálido aliento. Tenías a ti, una daga rustada y problemas paralizantes de confianza. No había grildos, al menos no en los que realmente pudieras confiar. Y si había susurros de una hermandad de asesinos, era principalmente charla de taberna alimentada por hidromiel y aburrimiento. Era más probable que conocieras a un fantasma que a otro asesino profesional que quisiera hacer contactos. ¿Por qué el aislamiento? Porque en tu negocio, cuantas menos personas supieran que existías, más tiempo vivías. Cada contacto era un riesgo. Cada lengua suelta una soga potencial. Hasta tu cliente podría no conocer tu nombre real. Y si lo hacía, ya estabas planeando tu salida. Compañerismo risible. Los amigos hacían preguntas. Los amantes notaban moretones, manchas de sangre y por qué siempre dormías con una hoja bajo la almohada. No podías establecerte, no podías permitírtelo. Un error, una persona reconociéndote en un mercado y toda tu vida se convertía en una carrera hacia la alcantarilla más cercana. Incluso los compañeros delincuentes mantenían la distancia. Los ladrones y ambulantes eran sociables. Tú eras ese tipo que hace desaparecer a la gente. Te temían, o peor, te vieran como un peligro andante. Nadie quería compartir estofado con alguien cuya ocupación podía atraer a una turba con antorchas. Y no esperes simpatía. No podías contarle a nadie lo difícil que era dormir después de estrangular silenciosamente a un obispo corrupto. Si hablabas de tu trabajo, la gente asumía que o eras mentiroso o eras peligroso, y no estaban equivocados. Así que guardabas tus secretos, tus cicatrices y tus armas, para ti mismo. En las posadas te sentabas en la esquina más oscura, de espaldas a la pared, ojos siempre escaneando a la puerta. Nunca bebías demasiado, nunca te quedabas más de una noche. No decías tu nombre a menos que alguien te pagara primero. Y aún así, probablemente no era el real. Ser asesino medieval significaba perfeccionar el arte de desaparecer, no solo en una multitud, sino de cada vida que nunca llegaste a tener. Digamos que aceptaste el trabajo, planeaste tu ruta, sobornaste al portero correcto, te disfrazaste como un desollinador muy convincente, y luego te congelaste. Quizá tu objetivo giró inesperadamente, quizá estaba con su hijo, quizás tuviste temblores en el peor momento posible y tu mano del cuchillo tembló como una ardilla aterrorizada. ¿Adivina qué? Ahora estás muerto. Porque el fracaso para un asesino medieval no era una palmada en la muñeca o una mala evaluación de desempeño. Era una muerte pública, dolorosa y salvajemente teatral,
a menudo involucrando cuerdas, fuego, ruedas o dispositivos de hierro afilados con nombres como el deleite del rompehuesos. Fallar el asesinato significaba arruinar toda la operación. Tu objetivo vivía e inmediatamente le contaba a todos que alguien intentó desvivirlo. De repente, no eras una sombra. Eras un hombre buscado con una descripción detallada y probablemente un dibujo tosco clavado en cada pared de taberna dentro de 30 kilómetros. Y esos guardias que antes esquivaste, ahora están motivados. A veces ni siquiera era tu objetivo de quien tenías que preocuparte. Era tu cliente. Si fallabas, ya no eras un activo, eras un peligro. Alguien que podía ser torturado, interrogado o peor, hablar. Las mismas personas que te pagaron serían las primeras en poner un segundo contrato sobre ti. Y no había segundas oportunidades. Nada de, perdón, la hoja se resbaló, lo intentaré mañana. Tenías una oportunidad, un momento en el tiempo, y si lo arruinabas, lo mejor que podías esperar era morir rápido antes de que alguien descubriera quién te contrató. El fracaso también significaba vergüenza. El tipo silencioso, humillante. No solo fallaste en quitar la vida, fallaste en ser invisible, en ser perfecto. Y para los asesinos, la perfección era supervivencia. Cualquier cosa menos que bien podría pintarte un objetivo en la espalda y empezar a practicar tu discurso de últimas palabras. No importaba cuántos trabajos habías hecho antes. A nadie le importaba que tuvieras éxito 12 veces, porque en esta profesión eres tan bueno como tu último asesinato. Y si tu último asesinato no sucedió, más vale que empieces a correr. Así que lo hiciste. El plan funcionó. La daga acertó. Sin gritos, sin guardias. Solo una caída limpia al suelo y una persona muy importante que ahora no lo era. Felicidades. Ahora corre por tu vida. Porque ser un asesino exitoso en tiempos medievales no significaba beber vino en un tejado mientras la ciudad arde detrás de ti. Significaba huir por callejones traseros con la sangre de alguien en tus botas y un perro ya olfateando tu rastro. No había vuelta de honor, ni bebida posterior al trabajo con colegas, ni informe casual con tu cliente. Ni siquiera obtenías un momento para admirar tu trabajo. El momento en que tu hoja golpeó, tu nuevo trabajo se convirtió en escapar de todos los que ahora quieren asesinarte de formas cada vez más creativas. Guardias viniendo, puertas cerradas, caballos amarrados al otro lado de la ciudad, probablemente sangrando. Tenías que planear tu salida antes del asesinato. Rutas, disfraces, casas seguras de respaldo. Tal vez un barquero que te debía un favor o al menos no hacía preguntas porque la ciudad entraría en confinamiento en minutos. Nadie quería un escándalo. Y el confinamiento significaba puertas cerradas, controles armados y una docena de hombres enojados con espadas que acababan de recibir tu dibujo aproximado. Y hablemos del cliente. Suponiendo que realmente planeara pagarte, no iban a reunirse contigo en una acogedora taberna con una sonrisa y una tarjeta de agradecimiento. Probablemente desaparecerían también, porque un asesino que acaba de completar un trabajo es la persona más peligrosa viva. Sabías demasiado. Habías demostrado que podías entrar en lugares donde otros no podían. Así que, incluso cuando tenías éxito, te alejabas con monedas en una mano y un objetivo gigante en tu espalda. ¿Y qué ganaste? ¿Una semana durmiendo en pajares? ¿Sobornando capitanes de ferry? ¿Afeitándote la barba en la oscuridad y fingiendo que tu nombre era el hermano Luciano, mientras intentabas mezclarte con monjes que iban al este? Porque el éxito no significaba supervivencia. Significaba empezar todo el juego de nuevo en una nueva ciudad, bajo un nuevo nombre, con aún más personas buscándote esta vez. Así que, sí, hiciste el asesinato. Ahora, corre como el infierno. Si ser asesino medieval no era ya suficientemente miserable, pobre, casado y durmiendo en lugares que olían a cabra, también tenías que lidiar con la paranoia maravillosamente creativa de la gente a tu alrededor. Porque en la Edad Media, los asesinos no solo eran temidos, se consideraban malditos. Para el campesino promedio, no eras solo un asesino con capucha, eras alguna criatura impía que susurraba a los demonios y untaba tripas de sapo en tu hoja bajo la luna llena. ¿Por qué más podrías escabullirte entre guardias y desaparecer en la oscuridad? La lógica no era exactamente popular entonces, pero la superstición, eso estaba en todas partes. Algunos creían que los asesinos podían cambiar de forma. Otros afirmaban que eras invisible a menos que te bañaran en agua bendita.
Un cuento popular sugería que los asesinos hacían pactos con espíritus del bosque y podían respirar muerte a través de paredes. Imagina caminar por un pueblo y escuchar a una mujer murmurar: "No hagas contacto visual, podría maldecir al bebé". Incluso tus herramientas eran sospechosas. ¿Llevar una daga? Claramente fue forjada en una forja maldita. ¿Usar veneno? Eso no era química, eso era brujería, y probablemente lo revolviste con un dedo del pie cortado bajo una luna de sangre. Pensarías que este miedo podría ayudarte. Después de todo, la gente te evitaba, ¿verdad? Pero la realidad era peor. Las turbas supersticiosas no dudan, no hacen preguntas, lanzan piedras, prenden fuegos y gritan cosas como: "Quémalo antes de que llame a los rayos". Tu reputación hacía que la gente reaccionara exageradamente. En el segundo en que alguien moría, inesperadamente, enfermedad, accidente, atragantándose con un hueso de pollo, alguien susurraría: "Tal vez fue un hombre de las sombras. Tal vez fue él". Podía ser casado solo por existir en el mismo pueblo que una muerte sospechosa. Eso significaba que tenías que seguir moviéndote, siempre. Quedarte demasiado tiempo y de repente un sacerdote está tocando una campana, mientras 5 granjeros enojados sostienen horcas como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Y que el cielo te ayude si te topabas con algo remotamente raro: hierbas secas, monedas extrañas o incluso un acento extranjero. Eso era todo lo que se necesitaba para que alguien gritara "brujo" y encendiera una antorcha. En un mundo que creía que los monstruos vestían rostros humanos, ser demasiado callado, demasiado inteligente o demasiado rápido te convertía en una amenaza. Y en la lógica medieval, las amenazas tenían que morir rápido y preferiblemente en fuego. Y hablemos del veneno, el arma del asesino de elegancia. Un asesinato silencioso, sin mezclas, sin gritos, sin acero en hueso. Solo un sorbo, un tambaleo, un suspiro y listo. Esa es la teoría. En práctica, envenenar a alguien en la Edad Media era como intentar ganar una pelea de bar con té, hierbas y mala actitud. Primero, los venenos no eran rentables. No tenías acceso a cianuro purificado o una pequeña píldora ordenada condenación de acción rápida. Tenías plantas, hongos, minerales, tal vez el sapo ocasional. Tenías que recolectar, moler y rezar. Y aún así, podrías simplemente darle a tu objetivo dolor de estómago y un renovado compromiso con su equipo de guardias antiasesinos. No había medición científica, no dosificabas con precisión, lo calculabas al ojo. Un peñisco de menos y el noble solo vomita y cancela la cena. Un peñisco de más y mueres por exposición antes de que se sirva el primer plato. Además, las cocinas medievales eran caóticas. No podías simplemente pasear e introducir belladona en la sopa. Tenías que sobornar o hacerte pasar por cocinero, escabullirte mientras nadie miraba, o lo peor de todo, intentar envenenar una mesa que pasaría por 3 catadores y un perro. Sí, un perro. Y si tu víctima era un noble, no solo comían comida, lo trataban como una operación militar. Las comidas eran probadas, bendecidas y olidas por todo desde el mayordomo hasta el bufón. Para el momento en que la comida llegaba a su plato, había pasado por más seguridad que una boda real. E incluso suponiendo que lo hicieras, colaste el veneno, no fue detectado y el objetivo realmente lo comió, la siguiente parte era salvajemente impredecible. Algunos venenos tardaban horas, algunos tardaban días. Un minuto tu objetivo está riendo de una jota, el siguiente está agarrándose el estómago y exigiendo ver a su astrólogo. Y si sobrevivían, adivina a quién volcarían la culpa. No al cocinero, no al catador, a ti, el hombre tranquilo con conocimiento de hierbas y ojos nerviosos. Así que el envenenamiento no era eficiente. Era arriesgado, lento y lleno de variables, ninguna a tu favor. Y si te atrapaban, no obtenías una muerte rápida. Te interrogaban con herramientas hasta que confesabas haber envenenado a todos desde el duque hasta el perro. Pensarías que si cambiaste con éxito el curso de la historia eliminando a un tirano, saboteando un linaje real o silenciando una amenaza política, alguien recordaría tu nombre. Pues no, eras un asesino. Eso significaba que tu nombre nunca debía ser recordado. En el mejor de los casos eras un rumor. Alguna figura encapuchada, un extranjero de ojos fríos, o el hombre tranquilo que nunca terminaba su cerveza. Podrías haber realizado el golpe más legendario del siglo y aún así terminar como una muerte misteriosa en el registro oficial. De hecho, ese era el punto. Tu cliente no quería una historia, quería negación plausible. Cuantas menos personas supieran quién lo hizo, más seguros estaban. Y menos probable era que terminaran envenenados por su propio asesino.
Así que tu nombre fue enterrado en el momento en que se completó el trabajo, si es que usaste uno real. No firmabas tu obra, no presumías, no guardabas trofeos, no existías fuera del momento del asesinato. Y si alguien sí conocía tu nombre, ese era un cabo suelto. Y en tu profesión, los cabos sueltos tenían una vida útil muy corta. Y olvida el honor. No había medallas por el silencio. No había monumentos de piedra para el hombre que detuvo una guerra con una daga en la noche. Si un noble quería una estatua, encargaba una para sí mismo. Tú obtenías una caja de madera, una tumba sin marca, o si las cosas salieron realmente mal, una cabeza en una pica etiquetada traidor. Así que sobreviviste, completaste el trabajo, incluso lograste que te pagaran. Un milagro en sí mismo. Ahora todo lo que tienes que hacer es mantener un perfil bajo, agachar la cabeza y confiar en que tu cliente honrará el trato y protegerá tu identidad, ¿verdad? Error, porque en el mundo del asesinato medieval había una regla aún más sagrada que no ser capturado. Nunca confiar en nadie, especialmente en la persona que te paga. Tu cliente, ya sea noble, comerciante o obispo con ambición y moral muy flexible, no te contrató por respeto. Te contrataron porque necesitaban que se hiciera algo horrible y tú eras la herramienta más afilada en las sombras. Una vez completado el trabajo, te convertías en un problema. Sabías demasiado. Sabías quién quería a quién muerto, cuándo, por qué y posiblemente cuánto estaban dispuestos a pagar por ello. Eso te hacía peligroso, no solo para sus enemigos, sino para ellos. Entonces, ¿qué hacían? Te ignoraban, negaban haberte conocido, o peor, enviaban a alguien más tras de ti para limpiar, para cerrar el contrato con algo más afilado que tinta. Incluso había casos donde los clientes hacían dobles reservas, contratando a un asesino para hacer el trabajo y a otro para desvivir al primero inmediatamente después. Sin reembolsos, solo riesgo reducido. Y si te atrevías a intentar chantajear a un cliente, amenazar con exponerlos, eso era audaz. Y también tu último error. Porque la gente poderosa en la Edad Media no negociaba con asesinos, los aplastaban. Si tu cliente tenía una pizca de honor, una especie rara de hecho, podrías recibir el pago y que te dejaran en paz. Pero incluso entonces, todavía tendrías que asumir que te estaban observando desde la distancia, con alguien ya afilando acero y memorizando tu forma de caminar. Eras el secreto que no podía hablar, la sombra que no podía quedarse. Incluso el éxito no era suficiente para ganar confianza, porque a sus ojos, si quitaste la vida una vez, podrías hacerlo de nuevo. Y nadie, ni siquiera la persona que te contrató, quería ser el siguiente. Digamos que de alguna manera venciste las probabilidades. Sobreviviste a los asesinatos, las mentiras, los envenenamientos, las traiciones. Sobreviviste a tus enemigos, tus empleadores y probablemente tu propio sentido de moralidad. ¿Ahora qué? ¿Te retiras? Absolutamente no. Porque en tiempos medievales, los asesinos no obtenían planes de jubilación. No había banquetes de despedida, ni cabañas tranquilas junto al mar, ni pensiones pagadas en monedas de oro y susurros agradecidos. No te desvanecías en una vida pacífica. Desaparecías o morías. A menudo ambas cosas. El problema era simple. Nunca estabas a salvo. Incluso si te alejabas del trabajo, tu pasado no lo hacía. Tenías demasiados secretos en tu cabeza, demasiados nombres en tu memoria y demasiada sangre en tus manos. La gente no quería que estuvieras retirado. Querían que estuvieras olvidado, lo que generalmente significaba enterrado. E incluso si nadie venía tras de ti, y eso es mucho suponer, tenías que vivir con un miedo constante de que alguien pudiera hacerlo. Que un nuevo asesino joven y ansioso por probarse a sí mismo acababa de recibir un contrato por una figura sombría que solía ser alguien peligroso. Así que cambiabas tu nombre otra vez.
Te mudabas a un pueblo donde nadie hacía preguntas. Fingías una cojera, vendías hierbas, fingías que una vez trabajaste como guardia, pero aún así, no dormías bien. Evitabas multitudes. Siempre te sentabas de cara a la puerta. Mantenías tu daga bajo el tablón del suelo junto a la bolsa de monedas que nunca tocabas, porque todavía olía al hombre de quien la ganaste. Y tampoco podías confiar en ti mismo. Años de asesinatos silenciosos y escapes rápidos le hicieron algo a tu cerebro. Cada golpe en la puerta te hacía estremecer. Cada extraño en el camino podía reconocerte. Dejaste de soñar porque soñar era peligroso. No podías amar. No podías relajarte. No podías reír demasiado alto. Vivías como un fantasma fingiendo ser un hombre. La verdad era que no había final para un asesino medieval. Solo un desvanecer lento y frío hacia la oscuridad. Siempre moviéndote, siempre observando, hasta que un día te deslizabas en la oscuridad y nadie lo notaba. Y tal vez, eso era lo mejor que podías esperar. Para ahora probablemente lo has descubierto. Ser un asesino medieval no era oscuramente romántico. No era noble. Ni siquiera era tan rentable. Era una carrera sombría, ingrata y de corta duración, envuelta en lino manchado de sangre y seguida por una multitud de personas que te querían muerto. No durarías ni una semana, tal vez ni siquiera un día, porque empezarías con las suposiciones equivocadas, que serías elegante, en control, un susurro en la oscuridad, pero lo que realmente serías es frío, hambriento y a una mala suposición de distancia de la horca. Te colarías en la ciudad, capa bien cerrada, listo para la acción, solo para descubrir que tu objetivo cambió de ubicación. Los guardias están borrachos pero con el gatillo fácil, y el mozo de establos que pagaste por información acaba de venderte por una jarra de cerveza y un pedazo de pan. Te congelarías en el momento equivocado, apuñalarías al tipo equivocado, te vería la criada de alguien que una vez vio tu cara cerca de la capilla, y de repente no eres una sombra, eres el problema. ¿Entonces qué? Corres, pero no estás acostumbrado al terreno medieval. El madro, los adoquines irregulares, la cantidad absolutamente insana de gallinas sueltas en la calle. Te resbalas, caes, te derriba un guardia llamado Tomás, que acaba de ser abandonado y está buscando una salida. Y digamos que sobrevives a eso, entonces lidias con las consecuencias, sin aliados, sin honor y sin futuro. Solo susurros, sospechas y la creciente comprensión de que incluso si tienes éxito, lo mejor que puedes esperar es morir viejo y solo, escondiéndote detrás de un nombre falso en un pueblo que todavía cree en fairas. Así que no durarías. Y francamente no deberías intentarlo, porque la vida del asesino no era genial. Era una máquina cruel que machucaba a la gente y no escupía nada más que sombras. Ofrecía poder sin paz y propósito sin lugar en el mundo. No hiciste historia, te borraste de ella. Y lo único que te esperaba al final era silencio, un silencio que nadie cuestionaría, porque nadie ni siquiera recordaba que estuviste allí en primer lugar. Antes de ser la temida reina de Macedonia, Olimpia era conocida como Mirtalé, una princesa molosia de las tierras tribales escabrosas de Epiro. Su pueblo reclamaba descendencia del mismo Aquiles, y ya sea que la sangre de héroes realmente corriera por sus venas o no, una cosa es segura: esta no era una mujer nacida para las líneas secundarias de la historia. Desde años tempranos Mirtalé estuvo empapada en misterio y ritual. Su crianza no solo la formó la política, sino la profecía, los ritos extáticos y una reverencia por los dioses antiguos. No era el tipo de princesa que sonreía y bordaba tapices, no. Se sentía atraída por las serpientes, los presagios y las ceremonias frenéticas del culto de Dionisio, donde las mujeres danzaban descalzas a la luz de la luna y convocaban lo divino en estados de trance.
Su conexión con los dioses no era performativa, era personal. No solo adoraba, encarnaba. Según fuentes antiguas, probablemente escritas por hombres tan aterrorizados como cautivados, mantenía serpientes sagradas en sus aposentos, e incluso permitía que se enrollaran junto a ella en la cama, ya sea que esto fuera un hecho literal, o el tipo de calumnia que las mujeres poderosas atraen como moscas, nunca lo sabremos. Pero se quedó. Para sus aliados, la hacía divina. Para sus enemigos, la hacía peligrosa. Y su verdadero poder no comenzó en un campo de batalla, ni la sala del trono, sino en el parpadeo inquieto de la luz de las antorchas, entre los susurros de presedizas y los cuerpos enrollados de serpientes. No era solo una princesa, era un oráculo viviente, una mujer tocada por algo más antiguo que la política y más frío que el acero. Así que cuando Filipo II de Macedonia, brutal, brillante y famoso por mujeriego, llegó a la isla de Samotracia para una iniciación religiosa, no solo conoció a una princesa hermosa, conoció un misterio que no podía resistir. Su matrimonio no fue solo una alianza política, fue una colisión de profecía y poder, y desde el principio estuvo lleno de presagios. Algunos decían que un rayo cayó en el cielo en su noche de bodas. Otros afirmaban que Olimpia soñó que un rayo entraba en su vientre. Todo se convertiría en leyenda. Pero una cosa es segura: la unión de Olimpia y Filipo II no solo creó un hijo, creó a Alejandro Magno, y ella pretendía moldear su destino desde el primer aliento. El matrimonio de Olimpia con Filipo II no fue el cuento de hadas que uno podría esperar para una reina que algún día daría a luz un imperio. Desde el principio fue una mezcla combustible de profecía, orgullo y paranoia. Filipo, despiadado, carismático y ya coleccionando esposas como trofeos, se casó con Olimpia alrededor del 357 antes de nuestra era. Probablemente tenía solo unos años de adolescencia, pero no era ingenua. Vio en Filipo a un hombre cuya ambición igualaba la suya, y tal vez incluso una pareja divina para su destino espiritual. Macedonia no era exactamente un reino fácil al que entrar. Era una tierra de hierro y ambición donde los reyes eran desvelados por primos y los hermanos se convertían en rivales de la noche a la mañana. Pero Olimpia, la sacerdotisa de Epiro, entró con la cabeza en alto y los ojos ya puestos en la corona. Su matrimonio fue agitado desde el principio. Filipo, con todo su genio político, no estaba hecho para la monogamia. Se casaría con múltiples mujeres, a menudo por alianzas, siempre por poder. Pero Olimpia no era de las que se sentaban calladamente en las sombras. Mantenía su propia corte, mantenía sus propias alianzas y era conocida por recurrir a oráculos y ritos para adivinar su futuro y tal vez el destino de Filipo. Luego vino el nacimiento de Alejandro. Incluso eso estuvo envuelto en drama celestial. Las leyendas dicen que Olimpia soñó que un rayo golpeaba su vientre y que las llamas bailaban alrededor de su hijo sin quemarlo. Filipo, supuestamente, tuvo una visión de sellar el vientre de su esposa con un león. Sí, un león literal. Ya creyera estas visiones o las inventaran, ciertamente actuaron como si Alejandro estuviera destinado a gobernar no solo un reino, sino el mundo. Pero incluso mientras el niño era celebrado, las grietas en el matrimonio real se profundizaron. Olimpia resentía a las otras esposas de Filipo, especialmente su novia macedonia Cleopatra Eurídice, a quien se casó más tarde en la vida. Esto era más que un problema doméstico, era una amenaza. Cleopatra era de nacimiento macedonio, y cualquier hijo que diera a luz sería más puro a los ojos de la nobleza local. Una amenaza directa al futuro de Alejandro. Olimpia lo vio claramente. El palacio no era solo un hogar, era un campo de batalla, y usaría cada serpiente, sueño, ritual y susurro que tuviera para asegurarse de que su hijo no solo fuera recordado, sino coronado. Ya no era Mirtale, ahora era Olimpia, y nadie tomaría el trono de su hijo sin enfrentar su ira. Para cuando Alejandro era un adolescente, el palacio macedonio en Pela se había convertido en una zona de guerra de insultos velados, maniobras políticas y rivalidades amargas. Olimpia no solo estaba luchando por influencia, estaba luchando por supervivencia. Sabía que la corte estaba llena de serpientes, pero ella era quien les enseñó a morder.
Filipo II había comenzado a distanciarse de ella. Estaba haciendo más campañas, bebiendo más y, tal vez peor de todo, escuchando más a sus consejeros macedonios. El golpe final llegó cuando se casó con una joven noble llamada Cleopatra Eurídice, que no debe confundirse con la Cleopatra de Egipto. Esta Cleopatra era de nacimiento macedonio, y su tío Átalo era uno de los mejores generales de Filipo. Para Olimpia no fue solo una traición, fue una declaración de guerra. La ceremonia de matrimonio fue un desastre. En el banquete, Átalo, borracho, se burló de Olimpia y Alejandro, cuestionando la legitimidad del nacimiento de Alejandro. ¿Era realmente hijo de Filipo o era hijo de un dios, como a Olimpia le gustaba afirmar? Fue pensado como un insulto, pero Olimpia aprovechó el mito. Que susurren, que creyeran que su hijo fue tocado por Zeus. Eso lo hacía intocable. Alejandro salió furioso del banquete. Olimpia dejó Macedonia por completo, retirándose a Epiro. Pero su exilio no fue una derrota, fue estrategia. En su tierra natal todavía era realeza. Podía reunir apoyo, susurrar en oídos y observar cómo el palacio de Filipo comenzaba a pudrirse desde dentro. No necesitaba estar físicamente presente para ser peligrosa. Luego vino la onda expansiva. Filipo II fue desvivido en la boda de su hija justo cuando estaba a punto de invadir Persia. Justo cuando estaba al borde de coronarse no solo rey de Macedonia, sino potencial emperador del mundo conocido. La pregunta que resonó en cada corredor de mármol y sala iluminada por antorchas fue la misma. ¿Quién lo hizo? Fue Pausanias, el guardaespaldas desairado que llevó a cabo el acto. ¿Fue el resultado de intrigas palaciegas? ¿Fue el mismo Alejandro? ¿O, susúrrenlo suavemente, fue Olimpia? Nadie podía probarlo, nadie se atrevía, pero muchos lo creían. Después de todo, en días, Cleopatra Eurídice y su bebé recién nacido estaban muertos, asesinados, dicen algunos, por la misma Olimpia. La serpiente había regresado al palacio y ahora nada se interponía entre su hijo y el trono. Con Filipo muerto y Macedonia en duelo o confusión, Olimpia hizo su movimiento. Mientras otros se apresuraban a entender el caos, ella actuó rápidamente, brutalmente, decisivamente. Primero, Cleopatra Eurídice, la joven reina macedonia y rey Baibal, fue eliminada. Según relatos escalofriantes, Olimpia no solo la hizo desvivir, hizo de su muerte algo simbólico, público, humillante. Algunos dicen que Cleopatra fue forzada a colgarse después de ver a su hija bebé ser desvivida. Otros afirman que Olimpia hizo que la niña fuera arrojada a una pira funeraria. Lo que se acordó es esto: no se mostró misericordia. Olimpia entendió lo que muchas madres en las cortes antiguas se negaban a aceptar. En un palacio real, la misericordia es un peligro. Un hijo rival, no importa lo pequeño, es una guerra futura. Y Olimpia había terminado de jugar a la defensiva. Con Cleopatra y su linaje borrados, pudo dirigir su atención a asegurar el trono de Alejandro. Su hijo adolescente, audaz, brillante, ya entrenado por Aristóteles, fue declarado rey sin oposición seria. Pero no dejéis engañar. No fue solo su carisma o el legado de su padre lo que lo hicieron posible. Fue Olimpia. Ella sabía qué generales amenazar, qué nobles adular y qué enemigos eliminar silenciosamente. No solo estaba protegiendo el ascenso de su hijo, lo estaba diseñando. El mismo Alejandro no siempre lo aprobaba. Según informes, desaprobó la violencia contra la familia de Cleopatra, pero tampoco la detuvo porque en el fondo sabía lo que Olimpia siempre había sabido. El poder exige sangre, y en Macedonia los linajes eran tanto una bendición como una maldición. Con su hijo ahora rey, Olimpia comenzó a retirarse ligeramente de la vida pública, pero esto no fue una jubilación. Simplemente cambió de golpes abiertos a influencia susurrada. Mientras Alejandro preparaba para lanzar su conquista de Persia, ella permaneció atrás, en Macedonia. Una reina sin trono, pero no sin poder. Su título oficial era Reina Madre, pero no dejéis engañar. Gobernaba en todo menos en nombre. Aunque la regencia fue técnicamente entregada a Antipatro, uno de los generales de confianza de Alejandro, Olimpia se negó a ser marginada. Le escribía cartas a su hijo constantemente, aconsejando, advirtiendo, a veces regañándolo. Estas no eran las dulces cartas de una madre cariñosa, eran informes políticos llenos de oráculos y veneno. Y Alejandro, a miles de kilómetros de distancia, leía cada palabra. Le recordaba quiénes eran sus verdaderos enemigos, cuestionaba la lealtad de sus compañeros, criticaba su fascinación con las costumbres persas, su elección de esposas y su coqueteo con llamarse a sí mismo un dios. Nadie más se atrevía a decirle estas cosas,
pero Olimpia nunca tuvo miedo de hablar como madre o sacerdotisa de la voluntad divina. De vuelta en Macedonia, Antípatro se volvía cada vez más resentido. Olimpia lo suburcaba a cada paso. Usaba su estatus, su autoridad religiosa y sus lazos familiares para suscitar oposición contra él. Tenía influencia en Epiro, en Tesalia y entre la aristocracia. Podía difundir rumores como un incendio forestal, y con Olimpia, un susurro podía ser más mortal que una espada. Mientras tanto, sus cartas a Alejandro se volvían más urgentes. Le advertía de la ambición de Antípatro, pintándolo como un segundo Filipo, listo para traicionar y usurpar. Ya fuera que realmente lo creyera o simplemente temiera perder su control, seguía presionando a su hijo para que actuara. Alejandro, sin embargo, titubeó. Necesitaba a Antípatro para mantener el orden en Grecia mientras luchaba en Asia, y así la brecha entre madre y general se amplió. Olimpia observó, esperó, pero bajo sus túnicas religiosas y su preocupación maternal se estaba volviendo impaciente. No había soportado años de guerra palaciega para ser gobernada por un viejo soldado. Mientras Alejandro se extendía hacia el este para conquistar el mundo conocido, Olimpia veía Cracas formándose. Estaba asumiendo demasiado, confiando en demasiados consejeros extranjeros y alejándose de la madre y los dioses que lo hicieron. Ella creía que sus victorias venían del favor divino y de ella. Y si lo olvidaba, bueno, Olimpia sabía cómo recordarles a los reyes quiénes realmente eran, incluso si ese rey era su propio hijo. Cuando las noticias de la muerte de Alejandro en Babilonia llegaron a Macedonia en el 323 antes de nuestra era, no llegó como una trompeta, llegó como un dagar. Para Olimpia no era solo la pérdida de un hijo, era el colapso de un mundo que había pasado décadas en construir. Su niño, la tormenta divina que había profetizado, criado, desatado, se había ido, y había dejado atrás ningún heredero claro, ningún sucesor único, solo caos. El poderoso imperio que él tallara ya se estaba fracturando. Los generales, sus supuestos sucesores, ya lo estaban dividiendo como chacales alrededor de un cadáver. Antípatro todavía tenía poder en Macedonia y Grecia, y no tenía amor por Olimpia. Peor aún, su hija Cleopatra, la hermana de Alejandro, estaba siendo cortejada por generales rivales para matrimonio, cada uno esperando usar su linaje como un reclamo al trono. Olimpia vio lo que venía. La guerra civil no era una posibilidad, era inevitable, y una vez más tendría que actuar, pero ya no tenía a Alejandro. Lo que tenía en cambio era su linaje, su joven hijo, Alejandro IV, nacido de Roxana, la princesa bactriana con la que Alejandro se había casado. Roxana, todavía en Macedonia, era vulnerable, el niño aún más. Olimpia reconoció que el bebé era ahora la última pieza verdadera del legado de su hijo, y eso lo hacía un objetivo, pero también lo hacía un arma. Se alió con Roxana y el niño, determinada a protegerlos y usar el derecho de nacimiento del niño para establecer su propio reclamo en el campo de batalla político. Pero la marea estaba cambiando. Los generales que una vez se inclinaron ante Alejandro no tenían interés en arrodillarse ante su viuda o su madre. Tenían ejércitos ahora, ambiciones y rencores. Olimpia no se inmutó. Había enfrentado serpientes, traidores y reyes. Unos pocos señores de la guerra con coronas y lanzas robadas no la asustarían. Así que tramó, esperó, observó cómo Antípatro moría y fue reemplazado por su hijo Casandro, un hombre con hielo en las venas y ninguna tolerancia por los juegos de la vieja reina. Era solo cuestión de tiempo antes de que estas dos fuerzas chocaran. La madre serpiente de Alejandro y el usurpador de ojos fríos que quería verla enterrada. Alejandro se había ido, pero su sombra todavía se movía, y Olimpia todavía estaba enrollada dentro de ella, lista para atacar. Años después de la muerte de Alejandro, mientras su imperio se desmoronaba en guerra civil, Olimpia hizo su movimiento más audaz aún. Regresó a Macedonia, no como una madre afligida, sino como una fuerza política de furia divina. La regencia había sido dividida. Casandro, el hijo de su viejo enemigo Antípatro, estaba tomando el poder, y Roxana, junto con el joven Alejandro IV, estaba efectivamente prisionera. Olimpia vio la escritura en la pared. Si no actuaba ahora, su nieto desaparecería como una sombra al atardecer. Así que hizo un trato con Polipercon, un general envejecido que todavía tenía un destello de autoridad legítima. Olimpia regresaría, no para suplicar, sino para gobernar. Con el respaldo de Polipercon,
entró en Macedonia a la cabeza de un ejército, y en el momento en que sus pies tocaron el suelo natal, todo cambió. Los pueblos abrieron sus puertas, los soldados desertaron a su lado, incluso algunos de sus viejos enemigos dudaron. Olimpia, a pesar de su edad, seguía siendo un hombre que sacudía la tierra. Luego vino su venganza. Uno por uno, cazó a los leales de Casandro, y cuando finalmente capturó a Filipo III, Arideo, el medio hermano mentalmente discapacitado de Alejandro y rey títere, ordenó su ejecución. Según algunas fuentes, su esposa Eurídice fue capturada y se le dio la oportunidad de acabar con su propia vida. Cuando se negó, Olimpia la hizo estrangular. Fue brutalidad velada en protocolo real, y Olimpia, siempre teatral, escenificó la escena como una diosa impartiendo justicia. Su mensaje era claro: solo el linaje de Alejandro tenía derecho a gobernar. Todos los demás eran pretendientes. Por un breve y ardiente momento, Olimpia sostuvo el reino en su puño. Había restaurado la dinastía, había vengado traiciones, había recordado a Macedonia cómo se veía el poder real cuando era ejercido por una mujer sin nada que perder. Pero el poder en Macedonia era como fuego en hierba seca, y Casandro todavía estaba allá afuera, calculando, esperando su momento. Regresó con venganza. Su ejército lo superaba en número, sus recursos más profundos, su crueldad más fría. Sus aliados comenzaron a abandonarla. Polipercon perdió influencia. La marea cambió. Olimpia, ahora aislada en la fortaleza de Pydna, observó cómo sus enemigos se cerraban. Había encendido la mechilla. Macedonia había ardido, y ahora el humo era tenue, y sus enemigos estaban en las puertas. Olimpia, una vez la mujer más temida del mundo antiguo, ahora se encontró asediada en la fortaleza costera de Pydna, sola, aislada, rodeada por el ejército de Casandro, que había venido a terminar lo que su padre había comenzado. Pero Olimpia no planeó, no regó. Durante casi un año soportó el asedio como una estatua tallada de ira divina. La comida escaseó, la enfermedad se arrastró, los aliados desaparecieron. Sin embargo, dentro de las murallas de la fortaleza, mantuvo la misma presencia inquebrantable que una vez había sacudido a reyes. Hasta el final, se llevó a sí misma no como prisionera, sino como la madre de un dios. Casandro, siempre cauteloso, dudó. Sabía que desvivir a Olimpia era peligroso. Aún ahora, llevaba un mito a su alrededor como armadura. Todavía era la madre de Alejandro Magno. Acabar con ella podría parecer blasfemia. Así que le ofreció seguridad. «Ríndete», dijo, «y tu vida será perdonada». Olimpia sabía mejor. Había visto demasiadas promesas reales convertirse en cenizas. Aún así, el hambre ya no era solo una incomodidad, era muerte. Su guarnición se quebró, sus seguidores se rindieron, y Olimpia, inflexible, hasta el final, finalmente fue entregada a sus enemigos. Casandro no la mató él mismo. Eso habría sido demasiado simple y demasiado misericordioso. En su lugar, le entregó a las familias de aquellos que ella había ejecutado durante su breve regreso al poder. Que ellos decidieran su destino. La condenaron a muerte. Pero aquí está el detalle. Cuando llegaron los verdugos, nadie se atrevió a dar el primer golpe. Olimpia se paró alta, regia, silenciosa, con sus ojos fijos en ellos como un oráculo mirando a través del humo. Estos eran macedonios. Habían crecido escuchando sobre sus rituales, sus visiones, sus serpientes. Habían vitoreado a su hijo como un dios viviente. Y ahora aquí está ella, una anciana frágil envuelta en mito, y ni un solo hombre tuvo el coraje de blandir la espada. Así que Casandro envió a otros, extranjeros, foráneos, personas que no tenían memoria de su poder, solo órdenes que seguir. Y así, Olimpia fue finalmente abatida. No con ceremonia, no con dignidad, sino con silencio. Su muerte marcó el fin del linaje de Alejandro en cualquier poder significativo, y con ella, la última brasa de un imperio fundado en ambición divina fue apagada. Pero incluso en la muerte, Olimpia dejó atrás una sombra, y la historia nunca olvidaría a la reina serpiente. Olimpia murió no en un trono, sino en el polvo, desarmada, abandonada y ejecutada por las mismas personas que ella gobernó. Pero la historia es extraña. No siempre favorece a quienes mueren en sábanas de seda. A veces recuerda a quienes cayeron sisando.
Y Olimpia nunca fue hecha para la historia silenciosa. En vida, ella había ejercido la maternidad como una espada y la profecía como un cildio. No era solo la madre de Alejandro Magno, era una de las arquitectas de su ascenso. Sin ella, no hay mito del niño divino, sin rituales susurrando sobre rayos y leones, sin purga despiadada de rivales que despejó el camino para que un rey adolescente gobernara el mundo conocido. Olimpia no solo dio a luz un imperio, lo defendió con garras. Sin embargo, entre los dinastas más despiadados del mundo antiguo, Olimpia se destaca. No comandó ejércitos en el campo como Cleopatra o cabalgó en batalla como Boudica. Su campo de batalla era más sutil y más cálido. Era un mundo de copas envenenadas, matrimonios políticos, sacerdotisas y oráculos. Entendía el poder del miedo, y aún más importante, entendía el poder de la creencia. Hizo que la gente creyera que su hijo era divino, y ella misma puede haberlo creído. Sus enemigos la marcaron como asesina, bruja, manipuladora, y no estaban equivocados. Olimpia era todas esas cosas y más. Era el producto de un mundo brutal que respetaba la astucia, mucho más que la bondad, y aprendió temprano que la misericordia era un lujo que las reinas no podían permitirse. En los siglos que siguieron, fue tanto vilipendiada como mitificada. Algunos la llamaron villana, otros visionaria, pero ningún historiador, antiguo o moderno, pudo llamarla irrelevante. Ella acechó el legado de Alejandro como un fantasma, siempre en el fondo, siempre justo detrás de la cortina. Y tal vez eso es exactamente donde pertenecía. No como una madre trágica o una nota al pie de la historia de un rey, sino como una historia en sí misma. La mujer que se envolvió en profecía, durmió con serpientes y sobrevivió a dioses. Los huesos de Olimpia se convirtieron en polvo hace mucho tiempo, pero su leyenda perdura en cada cuento de reinas respiadadas, en cada susurro de destino nacido de sangre y en cada imperio construido sobre mito. Ella sigue ahí, enrollada en la oscuridad, esperando. En la isla azotada por el sol de Creta, a solo unos kilómetros al sur de la moderna ciudad de Heraclión, yace una ruina que se siente más como un sueño que un lugar real. Los corredores de piedra serpentean en todas direcciones. Las habitaciones giran y se doblan hacia atrás. Las escaleras no llevan a ninguna parte. Es fácil perder el sentido de la orientación incluso hoy en día. Este lugar es Knossos, el corazón de la civilización minoica y la supuesta inspiración de uno de los mitos más duraderos en la historia humana, el laberinto del Minotauro. Pero antes de que hubiera una leyenda, había un palacio. Construido alrededor del 1900 antes de nuestra era y expandido a lo largo de siglos, Knossos no era solo una residencia real, era una ciudad entera bajo un mismo techo. Cubriendo casi 150.000 pies cuadrados, presentaba más de 1.000 habitaciones, pozos de luz, almacenes, santuarios, talleres y lo que pueden haber sido los primeros inodoros con cisterna de la historia. Tenía agua corriente, apartamentos de varios pisos y un intrincado sistema de circulación de aire. Esta no era una fortaleza primitiva, era una obra maestra arquitectónica. Para los arqueólogos modernos, Knossos parece un caos organizado. Para los visitantes antiguos, probablemente se sintió como magia. El hombre que trajo Knossos a la conciencia moderna fue el arqueólogo británico Arthur Evans. A principios del 1900, Evans excavó el sitio y rápidamente se convenció de que este era el origen del mito griego del laberinto. El diseño era desorientador, la arquitectura profundamente simbólica, y donde quiera que se girara, encontraba motivos de toros pintados en paredes, tallados en piedra o esculpidos en diminutos amuletos dorados. El toro, después de todo, era sagrado para los minoicos. Evans incluso llegó tan lejos como para nombrar la civilización en honor al mítico rey Minos. Ya fuera Minos real o no, su leyenda se volvió inseparable de las ruinas. Pero aquí está el giro. Nadie ha encontrado un laberinto literal, sin laberinto subterráneo, sin cámaras de prisión, sin monstruo mitad hombre. Lo que tenemos, en cambio, es algo mucho más misterioso. Una ciudad diseñada en bucles, alas y capas, deliberadamente difícil de navegar. Y cuanto más profundas vas, más se difuminan las líneas entre historia y mitología.
Así que la pregunta permanece, ¿el Minotauro nació de estos muros o fue el palacio mismo el monstruo? Knossos puede que no entregue sus respuestas fácilmente, pero es muy bueno en hacernos hacer las preguntas correctas. El mito es tan famoso como la ruina, un monstruo mitad hombre, mitad toro, atrapado en un laberinto tan complejo que nadie que entrara encontraba la salida. Solo Teseo, el héroe ateniense, logró matar a la bestia y escapar gracias a una bola de hilo y la astucia de la princesa Ariadna. Pero ¿de dónde vino esta historia? ¿Y por qué un laberinto? Las versiones más antiguas del mito hablan del rey Minos, el poderoso gobernante de Creta que exigía tributo de Atenas en forma de 7 muchachos y 7 muchachas cada año. Estas almas desafortunadas eran alimentadas al Minotauro, una criatura nacida del castigo divino y la vergüenza. El Minotauro, encerrado en un laberinto subterráneo, simbolizaba el oscuro vientre del poder, algo salvaje escondido detrás de la grandeza. Para los antiguos griegos, Creta había sido durante mucho tiempo una tierra de riqueza, misterio y miedo. Su pueblo marinero, los minoicos, eran vistos como elegantes y alienígenas. Sus rituales involucraban saltos de toro, su arte representaba dioses extraños y sus palacios eran diferentes a todo en el continente. Para un griego visitante del 1000 antes de nuestra era, Knossos podría haberse sentido como otro mundo. El toro en sí era sagrado en la cultura minoica. Los frescos muestran jóvenes hombres y mujeres saltando sobre toros que embestían en exhibiciones rituales. Cuernos de consagración, cuernos de toro estilizados, aparecen en azoteas y altares. Combina esto con un palacio que se siente como un laberinto y los ingredientes para una leyenda comienzan a agitarse. Pero ¿qué pasaría si el Minotauro no fuera solo un monstruo? ¿Qué pasaría si fuera una metáfora? Algunos estudiosos creen que el cuento refleja una memoria del dominio cretense sobre el Egeo, un tiempo en que Atenas realmente pagaba tributo a un poder más fuerte y extraño. El laberinto podría simbolizar la trampa política de estados más débiles, y el Minotauro, la fuerza cruda y aterradora detrás del dominio minoico. Otros argumentan que es más psicológico, el laberinto como la mente inconsciente, el Minotauro como nuestros impulsos ocultos, y Teseo, el héroe, caminando valientemente hacia la oscuridad guiado solo por el hilo de la memoria. Aún así, el mito permanece enredado con Knossos. El palacio es lo más cercano que hemos encontrado a un laberinto real, sin monstruos, sin Ariadna, pero quizás algo más profundo. No solo un mito ecollando a través de la historia, sino una historia que pedía convertirse en mito. Mucho antes de que Atenas levantara sus templos de mármol o Esparta afilara sus lanzas, estaba la civilización minoica, una de las primeras sociedades avanzadas de Europa. Gobernaron no a través de conquista, sino a través del comercio, el arte y lo que parece un comando casi sobrenatural de la arquitectura. En el corazón de su poder estaba Knossos, un palacio que no era solo un asiento de realeza, era un centro de cultura, ritual y economía. Los minoicos florecieron desde alrededor del 2600 al 1400 antes de nuestra era. Basados en Creta, desarrollaron una extensa red de comercio que alcanzó Egipto, Mesopotamia, el Levante e incluso las costas distantes de España. Sus barcos cortaban el Mediterráneo como flechas silenciosas, trasladando cerámica, safrán, bronce y bienes de lujo. No construyeron vastos ejércitos, construyeron relaciones, y eso, más que las armas, los hizo ricos. Lo más sorprendente de la cultura minoica es cuán diferente era de sus sucesores griegos posteriores. Su arte celebraba la naturaleza, animales y movimiento humano fluido, no guerra o castigo divino. Los frescos muestran bailarines, delfines y atletas saltando sobre toros. Incluso sus diosas son diferentes. Figuras poderosas con pechos descubiertos, a menudo sosteniendo serpientes, símbolos de fertilidad, transformación o protección. En el centro de todo estaba Knossos, no una fortaleza en una colina, sino un complejo en un valle fértil. No tenía muros defensivos masivos, lo que sugiere que los minoicos se sentían seguros en su isla o proyectaban suficiente poder para hacer innecesaria la defensa. Su confianza era arquitectónica. Edificios de varios pisos, patios con columnas y sistemas de plomería avanzados insinuaban a una sociedad muy adelantada a su tiempo. Y sin embargo, con toda su sofisticación, los minoicos no dejaron registros escritos descifrados. Su escritura principal, lineal A, permanece ilegible hasta el día de hoy. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos qué creían sus reyes, qué oraciones hablaban o qué sucedió realmente detrás de los muros de Knossos.
Todo lo que tenemos son sus ruinas, su arte y su influencia, absorbida más tarde por los micénicos y reflejada en los mitos griegos. Los minoicos no solo fueron constructores de palacios, fueron arquitectos del misterio, y Cnosus no era simplemente un edificio, era el corazón palpitante de una civilización que brilló por un momento como la luz del sol sobre el Egeo y luego desapareció, pero algunos dicen que su eco aún vaga por el laberinto. Caminar por Cnosus es caminar a través del tiempo, en capas, confuso, hermoso tiempo. No es solo la escala lo que te abruma, es el diseño. Las habitaciones llevan a habitaciones, los corredores se dividen y desaparecen, los pozos de luz cortan el corazón del edificio, las escaleras espiralan hacia las sombras o emergen repentinamente en patios soleados. Nada se mueve en una línea recta. No es difícil ver por qué los visitantes antiguos podrían haber murmurado laberinto. Cnosus no era solo un palacio, era un organismo vivo. Abarcando unos 150.000 pies cuadrados, el complejo contenía más de 1.000 cámaras, algunas minúsculas, algunas grandiosas. Estas no eran rincones colocados al azar, fueron construidos con propósito. Talleres, espacios de almacenamiento, santuarios, apartamentos y salas de trono, todas dispuestas alrededor de un gran patio central que podría haber albergado ceremonias públicas o rituales de salto de toro. El palacio fue construido en múltiples niveles, hasta 4 o 5 pisos de altura en plazas, usando pendientes naturales y terrazas artificiales. Para navegarlo sin perderte necesitarías memoria, instinto o un hilo como Teseo. Y sin embargo, este aparente caos oculta una inteligencia remarcable. Los minoicos dominaron la ventilación pasiva, enfriando roncos por conductos de aire y escaleras abiertas. Canalizaron el agua repañada por tuberías de arcilla y tuvieron inodoros con cisterna mucho antes de que Roma lo pusiera de moda. Una de las áreas más icónicas es la llamada Sala del Trono, nombrada por la silla de alabastro construida en la pared, flanqueada por bancos. A su alrededor hay frescos de grifos, guardianes míticos. ¿Era este el asiento de un rey priste? ¿La cámara de una diosa? ¿Una corte sagrada? Nadie lo sabe con certeza. Y las paredes hablan en color. Frescos vibrantes muestran delfines nadando sobre bañeras, mujeres con elegantes faldas plisadas con pechos descubiertos, jóvenes saltando toros en el aire. El arte no era solo decoración, era identidad, fluida, natural, profundamente conectada con la tierra y el mar. Aún así, cuanto más profunda vas, Cnosus comienza a desorientar. Algunas partes parecen intencionalmente complejas, como si estuvieran diseñadas para confundir. Tal vez esa sea la raíz de la leyenda del laberinto, no una prisión para monstruos, sino un palacio que se sentía vivo, un edificio que invitaba a asombro, ritual y solo un toque de miedo. Sin puertas cerradas, sin bestias míticas, solo un lugar construido para hacerte cuestionar dónde estabas y qué esperaba a la vuelta de la esquina. Cnosus no era solo un centro administrativo o residencia real, era un lugar de adoración, una expresión arquitectónica del alma minoica, impregnada en ritual, mito y misterio divino. A diferencia de los templos griegos posteriores, no hay columnas imponentes a Zeus o santuarios de mármol a Atenea. En cambio, el mundo espiritual de Cnosus es más sutil, tejido en el tejido mismo del edificio. Los santuarios se esconden en corners, pilares se elevan como centinelas sagrados, cuernos estilizados, carvados, simbólicos, aparecen en azoteas y altares. Donde quiera que mires, el motivo del toro domina, sugiriendo una poderosa conexión entre adoración, el mundo natural y este animal reverenciado. Los minoicos no parecían temer al toro, lo celebraban. El famoso fresco de salto de toro en Cnosos no es solo arte atlético. Puede representar un rito religioso. Jóvenes, hombres y mujeres saltando sobre un toro que embiste, encerrados en una danza de peligro y gracia. No era deporte, era teatro sagrado. Posiblemente una ofrenda a los dioses o un triunfo simbólico sobre el caos. Luego están las diosas serpiente, descubiertas en salas de almacenamiento bajo el palacio. Las figuras de diosa serpiente están entre los artefactos minoicos más icónicos. Con pechos descubiertos, brazos levantados, con serpientes enrolladas en sus manos o alrededor de sus cuerpos, estas figuras irradian poder. No son ídolos sumisos, son guardianas del hogar, la fertilidad y quizás la vida misma. Para los minoicos, las serpientes simbolizaban renovación, renacimiento y misterio, criaturas tanto de la tierra como del inframundo. Las habitaciones donde se encontraron estos objetos insinúan santuarios domésticos o espacios rituales,
rincones sagrados silenciosos, escondidos entre el corazón bullicioso del palacio. Combinado con los frescos, los cuernos, los altares y los corredores laberínticos, todo el complejo comienza a sentirse como una máquina ritual. Una estructura construida no solo para vivir, sino para conectar con lo divino. No hay templo centralizado en Knossos porque el palacio mismo era un templo. Su diseño, arte y diseño eran parte de una cosmovisión espiritual donde los límites entre lo sagrado y lo secular no existían. Este era un lugar donde el mito era arquitectura, donde un corredor podría convertirse en un pasaje hacia los dioses, y donde cada eco en las cámaras de piedra puede haber sido una vez una oración susurrada. Knossos no solo albergaba personas, albergaba dioses. Durante siglos, Knossos se mantuvo como un faro de prosperidad, innovación y sofisticación cultural. Pero luego algo sucedió, algo repentino, algo que nadie puede explicar completamente. Alrededor del 1400 antes de nuestra era, el palacio fue abandonado. Los frescos quedaron para desvanecerse y la civilización minoica que una vez gobernó los mares había desaparecido como niebla sobre el Egeo. Entonces, ¿qué pasó? Abundan las teorías. Algunos apuntan a la naturaleza. Alrededor del 1600 antes de nuestra era, la isla volcánica de Thera, la moderna Santorini, explotó en una de las explosiones más grandes de la historia humana. La explosión fue tan masiva que probablemente causó tsunamis que azotaron la costa norte de Creta, devastando puertos y tierras de cultivo. Nubes de ceniza pueden haber bloqueado el sol, ahogando cultivos y disturbando el clima. Aunque Knossos no fue destruido inmediatamente, las secuelas de la erupción pueden haber sacudido los cimientos económicamente, políticamente y espiritualmente. Otros miran hacia la guerra. Para el 1450 antes de nuestra era, el poder en ascenso de los micénicos, griegos del continente, pueden haber aprovechado la debilidad minoica. La evidencia arqueológica sugiere que Knossos fue reocupado brevemente, pero la cultura había cambiado. El arte se volvió más marcial. Lineal A, la escritura minoica, fue reemplazada con lineal B, usado por escribas micénicos. El palacio que una vez prosperó con diosa serpiente y bailarines de toro, ahora susurraba en una lengua extranjera. Algunos estudiosos creen que los micénicos no invadieron en una sola conquista, sino que gradualmente absorbieron la isla, primero a través del comercio, luego la influencia y finalmente el gobierno. Otros argumentan que el colapso interno, un levantamiento civil, inestabilidad política o el fracaso de la élite pueden haber contribuido tanto. Lo que es sorprendente, sin embargo, es cuánta poca violencia es evidente en las ruinas. No hay esqueletos carbonizados, ni señales de masacre masiva. Knossos no cayó con un grito, cayó con un susurro. El gran sistema palaciego simplemente se detuvo. Las habitaciones se quedaron en silencio, los rituales terminaron y la naturaleza lentamente se arrastró de vuelta. Para cuando Homero cantó de Creta en sus épicas, Knossos ya era mito antiguo, una memoria enredada en historias de reyes, monstruos y laberintos. Y tal vez eso sea apropiado, porque lo que mató a Knossos no fue solo una erupción o invasión. Fue el tiempo y la forma en que todas las cosas grandes, no importa qué tan bellas, eventualmente desaparecen bajo el peso de nuevos imperios. Pero los huesos permanecen. Y si escuchas atentamente, el laberinto todavía zumba bajo la tierra. Durante miles de años, Knossos la halló embarrado bajo el suelo cretense. Solo otro montículo de piedra perdido en el tiempo. Su nombre olvidado, sus mitos distorsionados, sus muros tragados por olivares y doste. Hasta que un hombre decidió perseguir una leyenda. Su nombre era Sir Arthur Evans, y no solo redescubrió Knossos, lo reimaginó. En 1900, Evans, un arqueólogo británico con un talento para el drama y un gran amor al mito homérico, compró la tierra que cubría las ruinas antiguas. Los granjeros locales habían estado encontrando sellos extraños y artefactos, pistas de que algo enorme laía bajo sus pies. Evans di Cabo. Lo que encontró cambiaría la historia del Egeo para siempre. Descubrió un palacio tan vasto, tan complejo y tan avanzado, que se convenció de que este era el hogar mítico del rey Minos. Los frescos, los cuernos, la pura extrañeza arquitectónica del sitio, todo apuntaba en su mente a una cosa: el laberinto. Evans no era solo un arqueólogo, era un narrador, y a veces controvertido. Nombró a la gente que construyó Knossos los minoicos, en honor a Minos,
Interpretó símbolos, reconstruyó frescos y restauró partes del palacio usando concreto reforzado, un nuevo que ha traído tanto elogios como críticas. Algunos lo llaman visionario, otros lo llaman vandalismo, porque lo que ves hoy en Knossos es en parte ruina antigua y en parte imaginación eduardiana. Aún así, Evans hizo lo que nadie más se atrevió. Trajo a Knossos de vuelta a la vida. Le dio a Europa una mirada a un mundo de la Edad de Bronce mucho más antiguo que Grecia clásica, una civilización de arte, misterio y elegancia marítima. También desenterró la escritura lineal A, aún no descifrada, abriendo nuevas preguntas sobre el lenguaje, alfabetismo y los límites de nuestra comprensión histórica. Pero Evans no hizo más que excavar piedra. Resucitó un mito y obligó a los historiadores a lidiar con el hecho de que detrás de la leyenda del laberinto había algo real, algo complejo, algo muy humano. Un palacio que se sentía como un laberinto, una civilización que se deslizó hacia la sombra y un hombre que despegó la tierra solo para descubrir una historia mucho más extraña y más hermosa de lo que había imaginado. Knossos había dormido durante 3000 años. Evans tocó la campana que lo despertó. Camina por Knossos y no estás caminando simplemente a través de arquitectura. Estás caminando a través de un lenguaje de símbolos. Frescos, trabajos, patrones, están en todas partes. Pero los minoicos no nos dejaron una piedra de Rosetta. Su escritura principal, lineal A, permanece sin descifrar. Así que, en lugar de leer sus pensamientos, debemos verlos pintados sobre yeso, tallados en paredes y escondidos en patrones. ¿Qué trataban de decir exactamente? El arte de Knossos es diferente a todo en el mundo antiguo. No hay obsesión con la guerra, ni hileras de reyes o héroes endurecidos por la batalla. En su lugar encontramos naturaleza, delfines saltando, lirios floreciendo, pájaros en vuelo y toros sagrados. Los humanos están vivos, elegantes y a menudo danzando o realizando rituales. Aún en escenas que sugieren peligro, hay ritmo y belleza. Los minoicos no estaban cronicando conquistas, estaban celebrando ciclos de vida y posiblemente orden cósmico. El símbolo más icónico es el hacha doble, o labris, encontrado en todo Knossos en santuarios, en frescos e incluso grabado en piedras. Se cree que el hacha doble es un símbolo religioso, posiblemente atado a la divinidad femenina o ciclos celestiales. Algunos sugieren que la misma palabra laberinto podría derivar de labris, haciendo del laberinto no un laberinto, sino una casa del hacha doble, un espacio sagrado, no una trampa. Luego están los cuernos de consagración, cuernos de toro estilizados colocados en la parte superior de valios y altares. Estos pueden haber sido marcadores religiosos separando el espacio sagrado de lo mundano. Combinado con representaciones frecuentes de toros y rituales de salto de toro, está claro que el animal tenía un profundo significado espiritual. Ya sea que representara naturaleza, fertilidad, caos o una presencia divina, nadie está de acuerdo. Pero el toro está en todas partes. Incluso el diseño de Knossos puede tener significado simbólico. Algunos arqueólogos creen que fue construido no solo para funcionar, sino para reflejar patrones celestiales o estacionales. Sus corredores sinuosos y habitaciones anidadas podrían representar un viaje a través de la vida, a través de la muerte, a través del inframundo. Un laberinto espiritual, no una prisión. Pero sin una escritura descifrada, cada teoría camina una línea delgada entre percepción e imaginación. Los minoicos hablaban en símbolos, no en escorias, y así nos queda interpretar. ¿Qué está diciendo Knossos? Escuchamos los ritmos, vemos las imágenes, pero el significado que permanece justo fuera de alcance, como un hilo desenredándose en mito. Knossos es una ruina, sí, pero no se siente muerta. Camina sus corredores hoy y sentirás algo zumbando justo bajo la superficie. No fantasmas, no dioses, sino ecos de mitos, de vidas, de preguntas que se niegan a desaparecer. Miles de años después de su caída, Knossos todavía no sostienen su laberinto. Los turistas vagan por sus pasillos, los arqueólogos excavan en busca de respuestas y los escritores tejen nuevos cuentos inspirados en su sombra. El Minotauro puede ser mito, pero la sensación del laberinto es real. No sabemos quién gobernó Knossos, no sabemos los nombres de sus reyes, reinas o sacerdotes, no sabemos las oraciones que susurraron o las leyes por las que vivieron. Pero sabemos que amaban la belleza, sabemos que adoraban la naturaleza, sabemos que entendían el equilibrio entre arquitectura y arte,
entre ritual y realidad. Y sabemos que fueron los primeros. Antes del Partenón, antes de Roma, antes de los templos hebreos o los palacios persas, estaba Cnosos, un palacio que también era una ciudad que también era un templo que también puede haber sido una historia. Porque tal vez eso es lo que realmente es el laberinto, no una prisión, no un rompecabezas, sino una narrativa tallada en piedra, un mito en forma arquitectónica. La leyenda del Minotauro no surgió de la nada, vino de este lugar, de la confusión de sus corredores, la reverencia de sus rituales de toros y el asombro que inspiró en generaciones que intentaron darle sentido. Los griegos lo convirtieron en una historia, nosotros lo convertimos en arqueología. Pero en su núcleo, Cnosos siempre ha sido ambos. Hoy podemos caminar sus ruinas a plena luz del día. Podemos tomar fotos, dibujar mapas e incluso reconstruir sus frescos. Pero el misterio no ha desaparecido. La línea entre hecho y leyenda todavía brilla como el calor sobre la piedra. Tal vez por eso Cnosos perdura, porque no nos da todas las respuestas. Nos recuerda que a veces la historia no está destinada a ser resuelta, está destinada a ser sentida. Y Cnosos, antiguo, enredado, medio recordado, no es solo un lugar en un mapa, es una pregunta, una que nos lleva más profundo con cada paso. Y como Teseo, todos todavía estamos siguiendo el hilo. Los ingenieros antiguos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los primeros arietes eran de mano. Equipos de soldados simplemente levantaban un tronco de árbol y lo estrellaban contra las defensas enemigas como leñadores frenéticos. Pero con el tiempo, el ariete evolucionó. Los ingenieros se dieron cuenta de que montar el ariete dentro de un marco con ruedas, a menudo con un techo para proteger al equipo de flechas y aceite hirviendo, lo convertía de una herramienta en un arma de terror. Los asirios, maestros de la guerra de asedio, convirtieron los arietes en armas psicológicas. Sus torres de asedio combinaban arietes con plataformas de arqueros, lo que significaba que las puertas de una ciudad estaban siendo destruidas mientras los defensores estaban bajo fuego constante. Relieves tallados de Nínive muestran arietes con puntas de hierro rodando hasta las puertas de ciudades rebeldes como dioses de destrucción en cámara lenta. Y no era solo la puerta principal lo que estaban destrozando. Los arietes a menudo se usaban para abrir brechas en puntos débiles de los muros, derribar torres de vigilancia o colapsar rastrillos por completo. Su presencia significaba una cosa: rendíos o ved vuestras defensas desmoronarse como pan rancio. Los griegos lo refinaron, los romanos lo perfeccionaron. Los ingenieros romanos construyeron arietes masivos llamados aries, latín para carnero, suspendidos con cadenas o cuerdas dentro de enormes refugios de asedio. Algunos eran tan grandes que necesitaban docenas de hombres para operar, y se decía que el ritmo de su viga balanceándose sonaba como trueno rodando sobre piedra. Y aún así, a pesar de toda su fuerza bruta, los arietes requerían trabajo en equipo serio. Los operadores tenían que mantener el ariete balanceándose en sincronía, mientras también lo defendían de misiles incendiarios, piedras y toda clase de sustancias repugnantes lanzadas de arriba. Un ariete detenido era un ariete muerto. Aún así, cuando un ariete se ponía en marcha, en realidad en marcha, era imparable. Músculo de madera contra mampostería humana. Era física antigua armada y era solo el comienzo de cómo los ingenieros harían llorar a los muros. Si el ariete era el bruto, la catapulta era el táctico. Donde los arietes destrozaban de cerca, las catapultas atacaban desde lejos, lanzando no solo piedras, sino terror psicológico. Fueron las primeras piezas de artillería real en la historia militar y revolucionaron la guerra de asedio al armar la física de maneras que se sentían casi mágicas para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron del mundo griego alrededor del siglo IV antes de nuestra era, producto de mentes brillantes que querían agregar alcance y momento a la guerra. Dionisio el de Siracusa, un tirano con gusto por la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas impulsadas por torsión, dispositivos que usaban haces torcidos de tendón o pelo como resortes de tensión. Estas no eran ondas para gigantes, eran instrumentos precisos de terror de asedio. El genio residía en su mecánica. Los ingenieros descubrieron que al torcer las cuerdas fuertemente, a menudo hechas de tendón animal, podían almacenar enormes cantidades de energía potencial. Cuando se liberaba, esta fuerza podía lanzar piedras, jabalinas o incluso proyectiles inviendo cientos de metros. Los dos tipos principales evolucionaron rápidamente. La balista,
que lanzaba enormes peltos como una ballesta gigante, y la catapulta lanzapiedras, que arrojaba rocas por encima de muros o directamente contra fortificaciones. Luego vinieron los ingenieros romanos que nunca conocieron una idea griega que no pudieran mejorar. Construyeron catapultas que podían desmontarse, embarcarse en carretas y reensamblarse in situ. Máquinas de asedio portátiles para ejércitos profesionales. Algunas catapultas romanas podían disparar piedras de 60 libras a velocidades increíbles, capaces de atravesar puertas de madera, almenas y ocasionalmente soldados desafortunados. Las catapultas no eran solo de destrucción, eran sobre espectáculo. Generales antiguos las usaban para enviar mensajes, a veces literalmente. Cadáveres eran lanzados sobre muros para propagar enfermedades y miedo. Cabezas cortadas eran arrojadas a ciudades asediadas para destrozar la moral. En un caso escalofriante, cuerpos enfermos fueron disparados hacia territorio enemigo como una forma temprana de guerra biológica. Pero las catapultas tenían sus defectos. Eran pesadas, requerían equipos capacitados y podían volverse inútiles por terreno difícil. Aún así, cuando se instalaban correctamente, podían batir una ciudad hasta la sumisión desde una distancia segura. Y por primera vez en la historia, las ciudades se dieron cuenta de que sus gruesos muros de piedra no solo necesitaban resistir un ariete, tenían que sobrevivir a los cielos, porque ahora la destrucción venía volando. Si la catapulta era inteligente, el trebuchet era majestuoso, imponente, crujiente y aterrador. Era el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando uno aparecía en el campo de batalla no era solo un arma, era una declaración. Decía, vuestros muros no significan nada. A diferencia de sus primos impulsados por tensión, el trebuchet dependía de la gravedad. En su núcleo había un principio simple, un largo brazo oscilante montado en un marco robusto con un contrapeso mejado en un extremo y una honda en el otro. Levanta el peso, déjalo caer, y el brazo se azotaría lanzando la honda y su carga de lejos. Fue destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. El origen del trebuchet puede rastrearse a modelos de tracción tempranos usados por los chinos ya en el siglo IV antes de nuestra era, donde la mano de obra reemplazaba los contrapesos. Pero el trebuchet de contrapeso, la versión que reescribiría la guerra de asedio en Europa y el mundo islámico, surgió en el siglo XII, posiblemente a través de intermediarios bizantinos o musulmanes. Una vez que Europa puso sus manos en el diseño, se extendió como fuego incontrolable a través de castillos y cruzadas. El poder era asombroso. Un trebuchet bien construido podía lanzar proyectiles de 300 libras a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles estrellarían contra torres, pulverizarían muros o craterearían la moral enemiga. Pero la verdadera magia estaba en el arco. A diferencia de las catapultas, los trebuchets podían lanzar proyectiles sobre muros con delicadeza. Esto significaba que no solo estaban destrozando defensas, estaban golpeando patios, cuarteles y depósitos de suministros dentro. Y no eran solo piedras. Los trebuchets lanzaban todo. Animales enfermos, brea ardiente, ollas de cal para cegar a los defensores e incluso mensajes o insultos envueltos en rocas. Un relato legendario del asedio del castillo de Stirling en Escocia cuenta del lobo de guerra, un trebuchet tan masivo que el enemigo se rindió antes de que se disparara siquiera. El rey no se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Pero a pesar de toda su gloria destructiva, el trabuco no era rápido. Tomaba horas construir, minutos recargar y exigía ingenieros capacitados. Aún así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como él. Era la versión medieval de un martillo en cámara lenta desde los cielos. Y cuando ese contrapeso caía, las ciudades contenían el aliento. Mientras las catapultas lanzaban desde lejos y los arietes destrozaban las puertas, las torres de asedio tomaban un enfoque más personal. Rodaban directo hasta la puerta principal del enemigo y dejaban caer invasores armados. Imagina un rascacielos de madera sobre ruedas cubierto con pieles mojadas para prevenir el fuego, erizadas de arqueros y lanceros. Esa era la torre de asedio, el equivalente antiguo de un vehículo blindado de transporte de personal y una fortaleza móvil en uno. Y cuando una de estas comenzaba a rodar hacia tus murallas, sabías que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Las torres de asedio no eran sutiles, eran grandes, audaces y terriblemente efectivas cuando se usaban adecuadamente.
Los asirios pueden haber estado entre los primeros en desplegarlas en el siglo IX antes de nuestra era, pero fueron los griegos y especialmente los reinos helenísticos quienes llevaron el diseño a extremos teatrales. Durante el asedio de Rodas en 305 antes de nuestra era, el general macedonio Demetrio construyó una torre de 9 pisos llamada la Helépolis, o tomadora de ciudades. Tenía más de 100 pies de altura, equipada con catapultas, cubierta con placas de hierro y movida por miles de soldados. También se rompió bajo su propio peso. Pero la ambición no tuvo rival. La lógica detrás de las torres de asedio era simple. Los muros solo funcionan si no puedes pasar por encima de ellos. Las torres de asedio eliminaron. Pero a pesar de toda su gloria destructiva, el trabuco no era rápido. Tomaba horas construir, minutos recargar y exigía ingenieros capacitados. Aún así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como él. Era la versión medieval de un martillo en cámara lenta desde los cielos. Y cuando ese contrapeso caía, las ciudades contenían el aliento. Mientras las catapultas lanzaban desde lejos y los arietos destrozaban las puertas, las torres de asedio tomaban un enfoque más personal. Rodaban directo hasta la puerta principal del enemigo y dejaban caer a invasores armados. Imagina un rascacielos de madera sobre ruedas cubierto con pieles mojadas para prevenir el fuego, erizadas de arqueros y lanceros. Esa era la torre de asedio, el equivalente antiguo de un vehículo blindado de transporte de personal y una fortaleza móvil en uno. Y cuando una de estas comenzaba a rodar hacia tus murallas, sabías que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Las torres de asedio no eran sutiles. Eran grandes, audaces y terriblemente efectivas cuando se usaban adecuadamente. Los asirios pueden haber estado entre los primeros en desplegarlas en el siglo IX antes de nuestra era, pero fueron los griegos y especialmente los reinos helenísticos quienes llevaron el diseño a extremos teatrales. Durante el asedio de Rodas en 305 antes de nuestra era, el general macedonio Demetrio construyó una torre de 9 pisos llamada la Helépolis, o tomadora de ciudades. Tenía más de 100 pies de altura, equipada con catapultas, cubierta con placas de hierro y movida por miles de soldados. También se rompió bajo su propio peso, pero la ambición no tuvo rival. La lógica detrás de las torres de asedio era simple. Los muros solo funcionan si no puedes pasar por encima de ellos. Las torres de asedio eliminaban esa ventaja, creando una plataforma elevada desde la cual los atacantes podían descender sobre las almenas, evitando puertas y escaleras de escalada. Desde la cubierta superior, los arqueros podían hacer llover muerte sobre los defensores, mientras las tropas en los niveles inferiores se preparaban para abordar. Pero estas torres no eran invencibles. Eran lentas, vulnerables al barro y objetivos principales para defensores con flechas incendiarias, rocas rodantes o incluso terreno saboteado. Los defensores inteligentes cavarían zanjas, inundarían fosos o construirían segundos muros interiores, conocidos como defensas de contraescarpa, solo para detener el enfoque de una torre. Aún así, cuando funcionaban espectacularmente. Una brecha en el muro era una cosa, pero tener tu propia muralla de repente llena de soldados enemigos, eso era caos. Las torres de asedio transformaron el campo de batalla de una contienda horizontal de fuerza a una carrera vertical por la supervivencia. Hicieron de la altura un activo y una responsabilidad. Y una vez que la pasarela caía desde una torre de asedio a las murallas de la ciudad, no había vuelta atrás. Era hora del infierno cuerpo a cuerpo. Mientras los arietes destrozaban y los trabucos se elevaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras sucedían silenciosamente bajo tierra. El túnel de asedio o zapamiento era el arte oscuro de derrotar una ciudad removiendo el suelo sobre el que se erguía. Literalmente, la idea era antigua y horriblemente efectiva. Cava bajo el muro del enemigo, apúntalo con soportes de madera, luego prende fuego a esos soportes. Cuando las vigas se quemaban, el túnel colapsaba, llevándose la fundación del muro con él. Un momento tu ciudad estaba fuerte. Al siguiente, una sección masiva del muro exterior se desmoronaba como pan rancio. Este método no se veía glorioso. No había grandes motores ni lanzamientos atronadores, pero el túnel era el asesino lento e invisible de la guerra de fortalezas.
Los asirios practicaron versiones tempranas de ello, pero la técnica alcanzó plena madurez con los griegos, persas y más tarde los ejércitos europeos medievales. Durante el asedio de Rodas en 429 antes de nuestra era, los espartanos intentaron hacer túneles bajo el muro, solo para que los defensores cavaran contratúneles e interceptaran a mitad de cavado, convirtiendo el suelo en una pesadilla de pelea con cuchillos y palas. Esta táctica defensiva se conoció como contraminado y añadió un elemento inquietante a la guerra de asedio. Imagina soldados cavando en la oscuridad absoluta, cientos de pies bajo tierra, escuchando el sonido de picos enemigos. En el momento que escucharan golpeteos, correrían a interceptar, a menudo resultando en escaramuzas violentas y claustrofóbicas peleadas a la luz de antorchas con cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, asfixia y tierra. Pero cuando el socavamiento funcionaba, los resultados eran catastróficos. Uno de los ejemplos más infames llegó en 1212, durante el asedio del castillo de Rochester en Inglaterra. Las fuerzas del rey Juan hicieron un túnel bajo el muro sur, empacaron la mina con grasa de cerdo y la prendieron fuego. Los soportes colapsaron, derribando toda la torre arriba. Los defensores quedaron atónitos y poco después se rindieron. Para el siglo XIII, los ingenieros de asedio se volvieron especialistas en identificar fundaciones débiles, medir el comportamiento del suelo y planear colapsos con precisión aterradora. Eran geólogos y demolicionistas en uno. Y aunque el túnel requería tiempo, labor y un poco de locura, probó una verdad sobre la guerra de asedio. Si no podías pasar por encima del muro y no podías atravesarlo, siempre podías derribarlo desde abajo. No todo el drama de la guerra de asedio vino de los atacantes. Por cada ariete construido o torre rodada hacia adelante, los defensores tenían sus propios trucos mortales, y a veces esos trucos estaban calientes. Empecemos con el más terrorífico de todos, el fuego griego. Desarrollado por los bizantinos alrededor del siglo VII de nuestra era, el fuego griego era una misteriosa sustancia similar al napalm que podía pegarse a barcos, muros y carne, y seguía ardiendo incluso sobre el agua. Rociado desde sifones o lanzado en vasijas de claro, creaba escenas de caos puro. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente cómo se hacía. La fórmula era tan secreta que murió con el imperio, pero sus efectos eran legendarios. Flotas enteras fueron reducidas a esqueletos en llamas en minutos. Y eso era solo el comienzo. En defensas de tecnología más baja, los líquidos hirviendo eran las armas preferidas. Agua hirviendo, aceite o arena eran vertidos desde los agujeros de asesinato, esas encantadoras aberturas en los techos de pasadizos o torres directos sobre los invasores abajo. El aceite era especialmente temido. A diferencia del agua, se pegaba a la piel, empapándose en ropa y armadura antes de ser prendido. Imagina escalar una escalera de asedio solo para ser recibido con fuego que nunca podrías apagar. La arena caliente, aunque menos dramática, era viciosa en su propia manera. Se deslizaba en los huecos de la armadura, especialmente alrededor del cuello o las muñecas, causando quemaduras de segundo y tercer grado mientras cocinaba la carne debajo. No se veía impresionante desde la distancia, pero convertía a guerreros audaces en desastres gritantes en segundos. Los defensores también confiaban en las buenas leyes de la física. La gravedad se convirtió en arma. Piedras gigantes, troncos o incluso animales muertos eran lanzados desde parapetos sobre motores de asedio o formaciones densas de tropas. El objetivo no era solo quitar vidas, era romper las máquinas y la moral a la vez. Y luego estaban las trampas, fosas ocultas, puentes que colapsaban, barricadas con púas. Los castillos se convirtieron en rompecabezas de dolor diseñados para ralentizar, confundir y castigar. Todo esto servía a un propósito: retraso. Cada minuto que un muro aguantaba era un minuto más cerca de que las líneas de suministro enemigas se agotaran, de que la enfermedad se propagara en los campamentos o de que llegaran refuerzos. La guerra de asedio era un juego de desgaste, y mientras los atacantes tenían la física de su lado, los defensores tenían creatividad y mucha rabia hirviendo. En la guerra de asedio, la destrucción cruda era solo la mitad del objetivo. La otra mitad era la dominación psicológica, romper la voluntad de los defensores antes de que los muros siquiera se derrumbaran. Las armas de asedio no eran solo herramientas de guerra, eran símbolos masivos, crujientes y en llamas de perdición. Cada rueda gimiente de una torre de asedio, cada roca arqueándose, lanzada por un trabuco, estaba diseñada para plantar una semilla en las mentes de aquellos detrás de los muros.
no estáis a salvo. Los comandantes antiguos sabían esto. Los asirios desfilaban sus motores de asedio abiertamente, arrastrándolos por desiertos con gran fanfarria. Los romanos construían sus campamentos de asedio justo a la vista del enemigo, dejando que los defensores observaran mientras los arietes se ensamblaban y las catapultas se probaban. El asedio era teatro, y el miedo era parte del guión. A veces las cargas mismas llevaban un mensaje. Cabezas cortadas de mensajeros o generales serían lanzadas sobre los muros, a menudo todavía vistiendo su armadura. En el asedio de Constantinopla, los defensores fueron bombardeados no solo con rocas, sino con cuerpos, cadáveres enfermos lanzados para propagar pánico y plaga. Durante el asedio mongol de Cafa en 1346, se cree que lanzar cadáveres infectados de peste sobre los muros ayudó a desencadenar brotes de la muerte negra en Europa. El trabuco no era solo un arma, era un anuncio. Cuando uno de estos gigantes era rodado a su posición, todos dentro de la fortaleza podían escucharlo antes de verlo. El crujido de cablestantes, el rechinar de cuerdas, el pesado golpe del contrapeso, como el latido de una tormenta entrante. Pero la parte más peligrosa era lo desconocido. Nunca sabías qué venía después. ¿Sería una roca? ¿Un barril de fuego? ¿Una lluvia de flechas? ¿O solo silencio? Silencio ominoso y pesado mientras los ingenieros ajustaban su puntería. Incluso los sonidos se convirtieron en armas psicológicas. El golpe rítmico de un ariete o el silencio repentino antes de un disparo volvería locos de anticipación a los defensores. Para los comandantes el objetivo era crear desesperación, convencer al enemigo de que la resistencia era inútil, de que sus dioses los habían abandonado, de que sus muros no eran más que obstáculos temporales en el camino del destino. Y cuando esa presa mental finalmente se agrietaba, las puertas a menudo se abrían sin pelea, porque en la guerra de asedio, a veces la mente colapsaba antes que la mampostería. Mientras la pólvora tronaba en el campo de batalla en la era medieval tardía, la era de los motores de asedio tradicionales llegó a un fin lento y astillado. Pero su legado no desapareció, evolucionó. La invención de los cañones lo cambió todo. Un solo disparo bien colocado de un cañón podía hacer en segundos lo que un trabuco tardaba horas en lograr. Los muros de piedra, una vez considerados impenetrables, se volvieron responsabilidades. Para el siglo XV, los grandes castillos de Europa se estaban desmoronando no por socavamiento o fuego, sino por bolas de hierro atravesando sus parapetos. La guerra de asedio había entrado en su siguiente fase, explosiva, brutal y ensordecedora. Y sin embargo, los principios establecidos por los antiguos ingenieros de asedio nunca desaparecieron. La artillería moderna todavía debe una deuda a la catapulta y el trabuco. Cada misil balístico y obús de largo alcance es solo un descendiente de alta tecnología de la misma pregunta. ¿Cómo rompes lo que se supone que es irrompible desde la distancia? Física, trayectoria, tensión y fuerza, todo descubierto, probado y perfeccionado siglos antes de que la pólvora entrara en la historia. Incluso la psicología militar de hoy, shock y pavor, potencia de fuego abrumadora, dominio visible, tiene sus raíces en las tácticas de asedio antiguas. Esas imponentes máquinas de asedio rodando hacia adelante con banderas chasqueando en el viento eran el shock y pavor original. No eran solo sobre abrir una brecha en un muro, eran sobre romper el espíritu de una ciudad. Todavía puedes ver su legado grabado en las ruinas de ciudades antiguas. En Masada, donde las rampas de asedio romanas todavía cicatrizan el desierto. En Constantinopla, donde capas de muros resistieron durante 1000 años ante cada máquina imaginable, hasta que el fuego de cañón finalmente los derribó. En castillos por toda Europa, donde torres redondas y bastiones angulados cuentan la historia de un mundo constantemente rediseñándose para sobrevivir el próximo asedio. Y hoy, incluso en un mundo de drones y misiles guiados por satélite, la guerra de asedio no ha desaparecido. Simplemente se ha vuelto digital. Las ciudades todavía son rodeadas, los defensores todavía son aislados. Los muros ahora son cortafuegos, bloqueos o incluso apagones mediáticos, pero el alma del asedio remane igual.
Alguien quiere entrar. Alguien quiere mantenerlos fuera. Y ambos están dispuestos a esperar, construir y romper para ganar. Los arietes se han ido. Los trabucos son piezas de museo. Pero el espíritu de la guerra de asedio está tan vivo y tan destructivo como siempre.